Hola, muy buenos. Bienvenidos todos a nuestro programa de el Ministerio Evangelístico Descansando en Jesús. Y tenemos también hoy nuestro programa con el personajes bíblicos que inspiran. Hoy te traemos un personaje diferente, un personaje que nos representa en gran parte a la mayoría de nosotros. Se llama el centurión o un centurión. Ese es nuestro personaje. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 y Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10. Pero para dar inicio a nuestro personaje bíblico de el día de hoy, en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 13, yo lo voy a leer para ti. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un centurión. Vamos a introducir. ¿Quién era un centurión? Un centurión que está basado en estas citas bíblicas que anteriormente te di. Dice que vivía en Capernaum. Es de nacionalidad romana. Y bajo su mando se encuentra un grupo de soldados que equivalen a una centuria. Una centuria es aproximadamente 100 soldados o 100 personas bajo su ley. Pero para aquel entonces, los que mantenían en ese lugar eran de 30 a 80 soldados, pero la centuria son 100. Pero él también tenía un cargo administrativo y directivo. Un cargo administrativo y directivo. Entonces, este es un centurión, un hombre que no pertenece al pueblo de Dios, un hombre que al contrario se podría decir que para aquella entonces era enemigo, porque era romano y los romanos estaban sometiendo al pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué nos puede inspirar una persona que no pertenece al pueblo de Dios. Es muy interesante. En el libro de Lucas encontramos la primera inspiración. Lucas capítulo 7, versículo 5. Lucas 7, versículo 5. Lo primero que inspira es que él es un hombre que ama y edifica. Ama y edifica. Si yo no creo en Dios o si no pertenezco al pueblo de Dios, ¿puedo amar y puedo edificar? Pues bien, él nos inspira a esto. No importa si tú no naciste en Tierra Santa, como muchos dicen, o si no eres israelita. Tú estás llamado a amar a Dios y a edificar. Porque el versículo 5 del capítulo 7 dice lo siguiente. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Si tú te lees los versículos anteriores, encontrarás que son unos mensajeros que él envió hacia Jesús. Y le pidieron a Jesús que le hiciera el milagro porque él amaba esa tierra y les había construido un templo. Y miren lo importante, tú y yo estamos a amar la tierra donde estemos, así no hayamos nacido en ella, estamos llamarla, amarla, pero también estamos llamados a aportar la bendición de Dios o un templo donde se adora a Dios. Entonces tú y yo estamos llamados a amar y a edificar. Segundo, ¿qué es lo segundo que nos debe inspirar? En el mismo libro de Lucas, capítulo 7, versículo 7, encontrarás que es una persona de fe superior. Tú y yo estamos llamados a tener una fe superior, una fe que sobrepase la fe de mucha gente. El versículo 7 del capítulo 7 de Lucas dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, o sea, dila, Señor, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire cuán hermoso es, pero para mayor constancia, si tú te vas en Mateo capítulo 8, versículo 8, en aquel era Lucas 7, versículo 7, en este es Mateo 8, versículo 8, dice, respondiendo el centurión dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es una fe superior. Esta es una fe que reconoce su pecado. Cuando él dice no soy digno, está reconociendo que es pecador y que no eres digno. Tal vez tú y yo somos dignos de la gracia de Dios que tenemos. Somos realmente dignos de ese amor que Él nos tiene. Pues nosotros estamos llamados a reconocer nuestros pecados con una fe superior.
Una fe que diga, aunque no soy digno, yo creo que si tú lo dices, Dios, yo creo que si tú lo hablas, voy a recibir mi milagro. Voy a recibir mi milagro. No importa si hoy estás un poco alejado del Señor, o no importa si no le estás buscando siempre. Pero si tú crees, si tienes fe, dile, Señor, aunque no soy digno, aunque te he fallado, yo te creo. Y yo sé con que tú lo declares, con que tú actives, Señor, tu poder, el poder, Señor, de tu palabra, recibiré el milagro. Este hombre lo hizo, Dios, con que tú lo digas, con que tú lo expreses, yo voy a recibir ese milagro. Mi siervo va a ser sano. Clama al Señor con una fe que aunque estés en pecado, reconócelo. Él reconoció, él le dijo, no soy digno. Una porque era romano, otra porque no pertenecía al pueblo de Dios, no se consideraba digno, pero le creyó a Dios y le pidió que Dios fuese hacia su casa por medio del poder de la palabra y sanara a su criado. Qué hermoso es que tú le puedas creer a Dios y le puedas decir, Señor, yo te creo, yo te pido, y yo sé que con que tú lo declares en los cielos, aquí en la tierra, hecho está. También lo tercero, en Mateo capítulo 8, versículo 10, Mateo 8, 10, y también en Lucas 7, 9. Mateo 8, 10, está lo tercero que Él nos inspira. ¿Y qué es lo que nos inspira? Dar a conocernos nuestro nivel de fe. Dar a conocer mi nivel de fe. Esto quiere decir que cada día yo debo crecer en fe. Yo debo estar llamado a ser inspirado por un hombre que no era del pueblo de Dios, a buscar a Dios, a conocer a Dios, a servirle a Dios, pero en crecimiento cada día de fe. El libro de Mateo 8, versículo 10, te lo voy a leer, dice así. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mire lo que Jesús dijo. Pero en Lucas capítulo 7, versículo 9, también es ratificado. Dijo, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mira cuán hermoso es que el Señor se maraville de tu fe. Qué hermoso sería que el Señor se admire y diga, no he hallado tanta fe. Un hombre que no pertenece al pueblo de Israel tenía más fe que muchos en Israel. Es posible que tú hoy estés alejado del Señor, pero tu fe te va a llevar a decir, estoy en un nivel que Dios diga, es grande esa fe. No he hallado tanta fe en muchos de la iglesia que se reúnen, en muchos que levantan las manos y me adoran. No he hallado tanta fe como este que está por allí retirado. El Señor te está diciendo, aumenta el nivel de fe. La fe, todos en el mundo, todo ser humano tiene fe. En alguna cosa, en algo o en alguien, todos tienen fe. Pero hay un nivel de fe al que tenemos que llegar y es el nivel en el cual Dios quiere ser maravillado de tu fe, que Él quiere ser admirado en ti. Él quiere ser un hombre en tu vida transformada por el poder de su palabra, pero Él también quiere ver ese nivel creciente todos los días. No que que crezcas hasta un nivel y te quedes allí, no, sino que tu nivel de fe siga en aumento todos los días. Este hombre iba aumentando su fe. Y yo me imagino cuánto no aumentaría cuando llegó a su casa y encontró al siervo sano por el poder de la palabra. Pero rápidamente, como conclusión, la conclusión que podemos sacar acá de este centurión. Pues bien, la conclusión es un centurión con autoridad que reconoce la verdadera autoridad de Dios. Un centurión que reconoce la autoridad con la verdadera autoridad de Dios. ¿Dónde reconoce la verdadera autoridad? La reconoce en Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tiene fe y pide que Jesús use el poder de la palabra. Él le pide a Jesús que use el poder de la palabra. Segundo, también él ama a Dios en esta conclusión. Ama a Dios y a su pueblo.
Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero no ama a los hermanos en Cristo, no ama al pueblo de Dios, no ama a la congregación. Pero Él quiere que lo ames a Él y ames a su pueblo. Es un buen jefe, porque alguien que interceda por uno de sus criados, por uno de sus siervos, es un buen amo, es un buen jefe. Y pide y clama por la salud o por los suyos. Pide y clama por la salud y por los suyos. Este es un hombre de admirar. Y eso es lo que tenemos nosotros que resaltar en el día de hoy a través de este video. Que tú puedas tener esta inspiración en un centurión. ¿Quién podría imaginar un centurión inspirándonos como personaje bíblico de la palabra? Porque los personajes bíblicos no solamente son aquellos que estuvieron siguiendo a Jesús allí, como los 12 o los profetas o los evangelistas que aparecen allí. No, también podemos encontrar personajes que muchas veces pasamos como desapercibidos. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias por reproducir este video. Que Dios te bendiga. Declaro una gran bendición para tu vida. Y si estás enfermo, si tienes alguna dificultad, pide a Jesús que Él con el poder de su palabra te va a conceder el milagro. Muchas gracias por haberte conectado y espero que este personaje haya sido de mucha inspiración para tu vida. En Cristo Jesús, gracias. Bendiciones y sigas conectándote y reproduciendo esta actividad del Ministerio Evangelístico Descansando en Jesús. Pastor Adalberto Junior Bonilla Carrillo. Gracias. Bendiciones.